Buenas tardes. Hemos llegado hoy al último día de las jornadas técnicas. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de los 2 días anteriores, que disfruten de esta última jornada. Y nos encontremos nuevamente el año que viene en forma presencial, si Dios quiere. Buenos días a todos, soy Alejandro Lavista Llanos, muchos de ustedes me conocen y voy a presentarles el calendario de manejo de pecanes adultos para la Argentina. Si bien esta charla ya alguna vez la hemos dado un par de años atrás, la voy a encarar distinto, la voy a encarar mensualmente. La vez pasada la encaré por tareas. ¿Cuál es la idea? Es transmitirles que el pecan cada mes tiene trabajos distintos que realizar. La plantación de pecanes es exigente y cuando esto no ocurre y se atrasan, empiezan a aparecer los problemas. Entonces acá tienen un cuadro donde están las barras gruesas, marcan la mayor intensidad de esa tarea y las barras más finitas son el inicio o la terminación de las tareas. Tienen todos los meses y todas las tareas, las más importantes a realizar. Que en el mes de julio lo más importante es estar terminando la cosecha para la Argentina. Quizás en algunas zonas pueda ser antes o después, pero aquí estaríamos terminando cosecha y pueden quedar alguna variedad, algún árbol más retrasado que pueda llegar hasta agosto. Me ha ocurrido a mí en Gualeguay eso. Entonces, al terminar la cosecha, lo primero que hay que hacer es mandar a acondicionado. Una de las cosas más importantes que me recordó Tom Stevenson siempre fue cosechen rápido, para secar rápido y acondicionar rápido. O sea, el segundo paso es el acondicionado, o sea, para preparar esa nuez y comenzar nuestra comercialización. Hay que empezar con la poda, que viene tras la cosecha. Las plantaciones grandes hay que podarlas. Entonces, o hay que preparar todo, si es una plantación chica, para poderlo hacer todo en agosto, o ya comenzar con la poda. Y el otro punto, que es muy importante en julio, es empezar a preparar las máquinas y todos nuestros equipos para la próxima temporada que se nos va a venir encima. Dejar bien acondicionados los que terminamos de usar de cosecha y acondicionado, preparar los tractores, las cortadoras, las pulverizadoras, la fertilizadora, todo para la próxima temporada que se va a venir a partir de septiembre. Podemos pasar a agosto, la siguiente diapositiva, donde vemos que lo más importante acá, hay que completar la poda de aclareo. Y eso es muy importante, la calidad de las nueces nuestras en la Argentina, que estamos llegando a plantaciones adultas, dependen de la poda y del asoleamiento, entonces no podemos dejar de podar. Aquello que me imaginé cuando empecé a plantar pecanes allá 35 años atrás, de que con una sierrita lo iba a podar, no. Hoy se necesitan máquinas, se necesita gente práctica, motosierras, elevadores, y llevar la poda adelante es importante. Y tanto como la poda es el qué hacer con el volumen enorme de ramas, troncos, hojas que se producen de esa poda. Es tanto o más trabajo sacarlos de la plantación y reducirlos, eliminarlos, hasta ahora venderlos como leña es muy difícil, la gente no está acostumbrada a usar esa leña y es reacia, pero hay que tener en consideración que hay que sacarlo del campo. Normalmente esos trabajos de cosecha y poda rompen mucho los equipos de riego y eso, y hay que ponerlos en condiciones porque se nos viene la temporada que viene. En muchos casos, en el mes de agosto se aprovecha, si ustedes lo ven, hacer una fertilización por suelo. Normalmente es el potasio,
el que se aplica ahí anticipadamente. También ven en el mismo cuadro que hay una pequeña línea azul que es el control final de las plagas que se comen las nueces, jabalíes, ciervos, personas, loros, ardillas donde las tienen, y ahí termina el control de esas plagas porque ya empezamos con la nueva temporada. Aquí en septiembre se intensifica la actividad vegetativa de la planta y por lo tanto todos los trabajos que le tenemos que hacer. Terminamos cosecha, terminamos o estamos en plenas ventas, terminamos la poda, terminamos la preparación de equipos y entramos en el mes de septiembre donde viene la primavera y con la primavera se activa todo. Si nosotros recorren en el mes de arriba hacia abajo, ustedes van a ver que lo primero que tenemos que comienzan las fertilizaciones, la aplicación de fósforo y potasio, todavía no nitrógeno, la planta no tiene muchas hojas ni raíces para absorberlo. Comienza la aplicación sanitaria, la aplicación de fungicidas. Hay algunos casos en que se ha hecho aplicación de fungicida en el mes de agosto con la planta sin hojas, es una higiene, una higienización, se utiliza oxicloruro de cobre y eso, pero la aplicación de fungicidas para control de sarna y otras enfermedades comienza acá. Y es el plan más importante después del riego y la fertilización, el control de enfermedades. Entonces hay que estar preparado para esto. Tenemos que chequear el suelo, si está suficientemente húmedo y tenemos lluvias no va a hacer falta regar, pero si empieza a faltar agua, ya debemos empezar a poner agua para que se active la planta, absorba, broten las yemas y comience la vegetación, la foliación y la floración, que viene casi inmediatamente atrás. O sea que el riego en este momento es muy importante chequear las condiciones de humedad del suelo y si empezamos o no. Si podemos pasar a octubre, acá ya vemos que en el cuadro empiezan a aparecer barras más gruesas. Empieza a aparecer como importante el control mecánico de la vegetación para que no compita. Generalmente aquí se hace corte y si no está muy alto también se puede aplicar químicamente control con herbicidas para evitar la competencia. Estamos en pleno plan de fertilización, aquel plan que ustedes hayan hecho con su asesor y hayan planificado, seguramente ya en octubre están en aplicación de los 3 elementos, nitrógeno, el fósforo ya lo van a ver aplicado, nitrógeno y potasio, y generalmente zinc por vía foliar. Aquí están divididos en el cuadro la fertilización por suelo y la fertilización foliar. Ustedes lo ven en las barras horizontales. En octubre estamos plenamente dedicados a cumplir ese plan. La planta va a estar dando sus flores masculinas y raramente alguna variedad va a estar dando ya también sus flores femeninas. Otra vez el riego sigue siendo importante, no tan trascendente como va a ser más adelante cuando se estén formando los frutos, pero sí va a ser importante, si falta agua, completársela. Normalmente nuestras primaveras son lluviosas, según las zonas, por supuesto, pero cuando falta agua, el pecán requiere agua. Como dicen los americanos, que necesita el pecán, agua, agua y más agua. Entonces, chequeemos cómo está el riego. Me estoy refiriendo siempre a plantaciones adultas, si bien en el cuadro que les pasé hay algo también para plantaciones jóvenes, pero para no comernos el tiempo, lo dejo para otra oportunidad. O sea que en el mes de octubre estamos cumpliendo nuestro plan, si no al 100%, en el 80-90%. Pasamos a noviembre y aquí vemos
que continuamos con nuestro plan de control de vegetación, cortar, continuamos con plena fertilización de acuerdo al plan que tengamos, tanto por suelo como foliar, y en la fertilización foliar también comienza el gran control de enfermedades y observación de plagas. O sea, estamos controlando en nuestra aplicación fertilización, caso del zinc, hierro, níquel si fuera necesario y tenemos deficiencia de níquel, estamos aplicando fungicidas y si hemos encontrado insectos, también deberíamos controlarlo. En el mes de noviembre, ustedes ven que al final aparecen una marquita amarilla y en la redacción que hay al costado dice recuento de terminales cargadas con flores femeninas recién fecundadas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo cómo viene nuestra fecundación. Ya la flor macho se produjo en octubre, la flor hembra en noviembre, y la flor cuajada empiezan a verse en los terminales cuántos terminales con flores tenemos. Ese recuento, que no todos los productores lo hacen, pero algunos sí, es importante para saber qué carga vamos a tener ese año. Pasamos a diciembre, donde seguimos nuestro plan de fertilización, seguimos con las pulverizaciones de acuerdo a cómo venga el clima. Si es un clima húmedo vamos a tener cada 14 días estar aplicando fungicidas, si viene seco no es tan necesario. Tenemos que chequear las plagas, tenemos que regar si es necesario, y ahí tenemos que empezar a mirar si tenemos mucha caída de frutos. El pecan tiene los drops o caídas naturales, pero si vemos que hay un exceso de caída es que hemos tenido una mala fecundación. Sí, eso es anecdótico, es para anotarlo, para saber qué está pasando. En enero hay varias cosas importantes. La primera que me voy a referir es la que está pintada en verde, está al revés, que es el raleo de frutos si fuera necesario. Esta es una técnica nueva que recién estamos experimentando en la Argentina, si bien ha habido algunos ensayos individuales de algunos colegas que los han hecho, se está llevando a cabo un poquito más rutinariamente. Es uno de los factores más importantes para evitar alternancia, no dejar sobrecargadas nuestras plantas. Y si vemos que hay poca carga o una carga mediana, no tenemos nada que ralear. Pero para ralear hay que estar listo con el sacudidor y tener ganas de hacerlo. Es difícil. Posiblemente completemos una de las fichas técnicas de pecan con los resultados del raleo que se ha hecho este año, que ha hecho Esteban Echepare y que seguramente lo comprometo a que nos dé los resultados. Es el mes donde hay que sacar hojas para hacer análisis y saber cómo está la nutrición de nuestra plantación. En el mismo tenemos que hacer esos análisis que vendrían a ser como los análisis de sangre. Nos están diciendo qué es lo que tenemos, de sangre nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en la plantación? Si estamos bien de nitrógeno, fósforo, potasio y cada uno de los elementos, y especialmente zinc. Ese análisis nos va a servir para completar el plan de fertilización del año que viene. Este año ya estamos jugados, estamos en enero, se están creciendo los frutos. Revisar y controlar insectos, control de vegetación mecánico y químico, puede ser la segunda vez que apliquen, de las 3 o 4 veces que apliquen puede ser la segunda, y aquí el riego sí empieza a ser muy importante. Años como este, el que no ha tenido un buen sistema de riego iba a tener una sorpresa en la cosecha, y quien ha podido regar va a mantener un buen año como parece ser que viene este. Pero el fruto empieza a crecer, ya está en estado acuoso y tiene que terminarse de formar, ya se ha elongado, pero hay que terminar de llenar la nuez. Pasamos a febrero, donde aquí serían las últimas aplicaciones de fertilizante. Ustedes cuando ven en febrero pueden estar aplicando
fertilizantes por suelo, porque ya mucho más que eso la planta no va a necesitar absorber, y si exageramos el nitrógeno, lo que podemos hacer es prolongar demasiado la foliación de la planta. Completamos nuestro plan de fertilización, seguimos con el control fúngico, seguimos con alto riego en caso de que falte agua. Si han tenido buena lluvia y eso no va a ser necesario. Tenemos, perdón, que estoy mirando a un costado también, tenemos también en febrero que revisar la sanidad, los insectos, pulgones, chinches y esas cosas, estamos a tiempo todavía de controlarlos. Hay plagas que no han entrado a la Argentina, en el caso del picudo y esas cosas, pero barrenador del ruesno y todos ellos deben ser controlados cuando hay una cantidad excesiva. Si son mínimas, no es tan necesario. En marzo seguimos controlando insectos dañinos, ácaros, pulgones, la chinche verde, que es aquella que nos pica el pecán y después nos aparecen las manchas cuando pelamos los pecanes. Y es el mes donde estamos terminando nuestro control de vegetación y estamos terminando el control de vegetación, terminando los planes de fertilización, terminando los planes sanitarios. Es muy raro que tengamos que seguir con eso, pero sí es muy importante todavía el riego. En este momento es el llenado máximo de las nueces. Es muy común en nueces grandes que si le falta agua no terminan de completarse si le falta agua en marzo. Y hasta en abril seguimos regando, porque en abril nosotros, una de las cosas que tenemos es que si falta agua no abren los ruesnos, no abren las cáscaras para soltar la nuez. Entonces marzo, ya digo, lo más importante de esto es control final de plagas y riego. En abril empezamos a prepararnos para la cosecha. Y ahí remarqué en verde que la acción más importante del manejo de todo el año, por lejos, es la cosecha. Es donde vamos a juntar todo lo que produjimos durante el año. Entonces hay que prepararse, hay que limpiar de vegetación, limpiar de ramas, nivelar el suelo, fijarse que las máquinas de cosechado y el equipo estén prontas si son nuestras, o chequear con el contratista de que realmente esté a disposición cuando lo necesitamos. Raramente en abril, salvo en el norte, en Misiones, posiblemente en Tucumán, Salta, por ahí empiecen a cosechar. Nosotros acá en Entre Ríos y Buenos Aires, hasta que no es fin de abril, mayo, no comienza la cosecha. Tenemos que preparar bien el terreno y fijarnos que si podemos empezar a tener presencia de aquellas plagas que se comen los frutos que están caídos. He visto casos de chanchos salvajes, de jabalíes, ardillas. Cuando empieza la caída de frutos, hasta hay alguna plaga de dos patas que es la más difícil de controlar, que pasa a los alambrados y se la lleva, pero hay que estar atentos. Además, es la nuez de mayor valor. Aquí hay una nota que dice: preste atención a los intervalos de precosecha. Debemos haber dejado de aplicar los insecticidas, fungicidas y eso de acuerdo a las normas, tanto tiempo antes como para que no incidan en la nuez y no aparezcan residuos en nuestra nuez. Vamos al mes siguiente, que es mayo, donde ya aquí estamos en plena cosecha y acondicionado. Cosechar lo más rápido posible, si es posible, por variedad o cultivar, lo más ordenado posible y mandarlo al acondicionado. ¿Qué es mandarlo al acondicionado? Al galpón, a hacer una limpieza ligera y secar. Secar es la tarea después de la cosecha más importante. Las nueces están cayendo con 15-20% de humedad.
puede ser que más si fue cosecha muy temprana, y la tenemos que bajar a 10, 8, 10%. Y empezamos a hacer nuestra extracción de muestras para poder hacer la comercialización. O sea, estamos cosechando y tenemos que empezar a vender nuestra cosecha. Vamos a junio, que es el mes final, continuamos cosechando, el grueso de la cosecha de la Argentina es ahí. Tenemos que hacer una muy buena muestra para poder comercializarla, una muestra representativa de nuestras nueces. Y posiblemente empecemos, bueno, tenemos todavía que hacer algún control de las plagas que inciden sobre la nuez en el piso, palomas, loros y esas cosas suelen ser dañinos en esta época, que es la época cuando se produce. Y comenzamos con los servicios y reparación de las máquinas que vamos dejando de usar. Si terminamos de usar nuestro sacudidor, hay que limpiarlo, engrasarlo, guardarlo, lo mismo la cosechadora, lo mismo todas las máquinas. Y comenzamos a prepararnos para el próximo ciclo, que vuelve a iniciarse en julio. Entonces, haciendo este rápido paneo, yo ahora dejo tiempo para que ustedes me pregunten lo que quieran. Por ahí me pasé un poquito de los 20 minutos, pero pueden preguntarme lo que quieran. En las plantaciones de pecan siempre hay mucho trabajo. Así que adelante con sus preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, agradecer a Alejandro por su presentación, como siempre muy didáctica, muy clara. La verdad que esta presentación es para guardarla en un librito, imprimirla, tenerla en el campo a la vista de todo el mundo para acordarnos siempre de lo que tenemos que hacer en cada mes. Así que Alejandro, bueno, muchísimas gracias. Vamos a arrancar con las preguntas. La primera... uno que está medio asustado, muy arduo todo lo que hay que hacer para los productores chicos, sobre todo que les cuesta organizarse. Si tuviera que elegir algo donde pudiera no ser tan preciso, si tengo que aflojar en alguna de las cuerdas, ¿en cuál es la que podría aflojar un poquito? O la menos grave, la de menos riesgo. Ok, dos cosas. El pecan nos da tiempo para conocerlo, porque cuando es chiquito no requiere todo esto. Estos son plantaciones adultas. Pero si yo puedo tener riegos más automáticos, fertilizaciones por riego, ahí tengo menos trabajo, no tengo que hacerlas tanto físicamente. Si yo tuviera que priorizar, priorizo riego, control sanitario y fertilización. La acción mecánica, hasta cortando, que es más fácil, se puede hacer. Y a lo que sí le doy mucha bola es a la cosecha, porque eso es juntar lo que hice. Pero si no fertilizo, no riego y no controlo sanidad, el pecan no es para vagos. Eso es uno de los conceptos que siempre digo, que mucha gente se mete al pecan pensando en que tengo una plantación y voy con la patrona y un termito y mato las hormigas y lo atiendo. Eso en los primeros años está muy bien. Y después me encuentro con un cultivo muy demandante. Bien, muchas gracias. Juan, ¿querés que vos con alguna? Acá tengo una que dice, ¿qué insecticida recomiendan para combatir las chinches que dejan la mancha negra en la nuez sin contaminar las nueces que estamos cosechando o por cosechar? Bueno, dentro de los que están aprobados por el SENASA y que estábamos usando, creo que era Lambda cialotrina. Antes usábamos clorpirifos, ahora ya lo están por dejar para atrás. Y con el imidacloprid creo que está también, no lo tengo en este momento acá, que está permitido. Bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Otra consulta es, ¿cómo se hace el conteo de frutos en los árboles que mencionabas para noviembre, diciembre, por ahí? Buena pregunta. Una cosa es observarlo en forma general y decir tengo más o menos que el año que viene. En realidad uno debería tener algunas plantas marcadas, contar todos los terminales, ver qué porcentaje de terminales tengo frutos y cuántos frutos hay en cada uno de esos terminales y anotarlo.
y con base a eso sacar un porcentaje de lo que tengo lleno. Tener todos los terminales con frutos y todos con 4, 5, 6 frutos va a ser una cosecha excesiva seguro. Eso no lo tenemos muy bien manejado todavía acá. Sí, en Estados Unidos está anotado y es una de las cosas que deberíamos empezar a buscar para cada una de las variedades. O sea, hay variedades que si están demasiado cargadas no van a llenarse, sobre todo las de tamaño grande. Bien. Perfecto. Juan. Acá tengo otra. Dice, ¿recomiendan la aplicación de fertilizantes granulados por suelo en junio y dejar que se asimilen en el suelo durante el año en vez de estar aplicando fertilizantes por suelo todos los meses? Eso para el potasio podría ser en agosto, lo recomiendan los americanos hacerlo en banda. Pero si los fertilizantes que estoy utilizando no son de larga duración, con las lluvias de primavera, en un par de meses me voy a quedar sin fertilización en el suelo. Se me van a haber ido o por percolación o por drenaje superficial. No podría mantener la fertilización todo el año aplicándolos en una sola vez, excepto que sean de larga duración, pero son fertilizantes caros. Bien, una pregunta desde un productor de Entre Ríos, o sea, supongo que la pregunta va concretamente si hay información sobre esa zona, es cuál es la principal plaga en Entre Ríos y si hay una plaga que venga incrementándose su presión de ataque en los últimos años y si hay experiencias o ensayos de control biológico. Bueno, como plagas entiendo problemas animales, dejo de lado enfermedades, que para mí sería la sarna, la dejo aparte. Dentro de las plagas, yo lo que más he visto es pulgón amarillo, pero nunca he visto demasiado daño del pulgón amarillo. Sí de la chinche. La chinche, cuando hay mucha o cuando hay cultivos de soja cercanos, la chinche se muda de la soja al pecán, sobre todo sojas tempranas que empiezan a secarse, entonces la chinche se va a los pecanes y ahí hace mucho daño. En zona con eucaliptus grandes la cotorra es problema, pero es un problema porcentualmente no es tan importante. Sí, visualmente a uno le da mucha rabia ver nueces comidas, las de cáscara fina en el piso y eso, pero no es una plaga tan agresiva. No sé si con eso controlé. Y el control biológico de chinche no lo conozco. El de orugas sí podría ser con algunos productos que son en base a bacterias, que podrían controlarlas, pero lo de la chinche no lo conozco. Pueden hacerse a veces cultivos alrededor, cultivos trampa y trabajar sobre los cultivos trampa, pero no tengo ninguna experiencia en eso. Bien, muchas gracias. Perfecto, venimos bien de tiempo. Hay una pregunta más si querés, Joaco, si no tengo otra acá. Sí, hay tiempo, dale. Acá hay una que dice, ¿cuál es la variación de peso aproximada, a ser de la nuez, que tiene al perder la humedad, Alejandro? Perdón, no entendí bien. La variación de peso aproximada que tiene al perder la humedad la nuez. La nuez. En cosechas muy, muy tempranas hemos llegado a medir arriba de hasta un 25 o 26% de humedad, pero me estoy refiriendo a principios de abril. Son muy poquita la gente que pueda cosechar ahí, es casi cosecha con rueno. Lo normal es que al principio de la cosecha estemos en un 20% de humedad y vaya bajando a lo largo de mayo, junio, bajando al 15, bajando hasta el final de cosecha un 10, 12. Raramente del árbol va a caer con 8%, puede ser al final de cosecha. Y tenemos que bajarlo. Para acondicionarlo, entre un 6 y un 8 está bien. Si queremos exportar o ir a mercado interno, ya ahí tenemos que estar en el 6, 5 y 4,5 para exportación. Sacando la diferencia, va a poder sacar la diferencia de peso. Tal cual. Bien. ¿Cómo recomienda la aplicación de zinc para plantaciones jóvenes de 1 a 3 años? ¿Con mochila pulverizadora es suficiente? Con mochila pulverizadora por hoja es suficiente y en caso de suelos que son ligeramente ácidos, el sulfato de zinc por suelo ha andado bien. A mí siempre me ha andado bien aplicándolo por suelo. Y funciona, pero depende mucho del pH del suelo que tenemos en nuestra chacra y cuán limpio está alrededor. Además, ese sulfato de zinc hay que incorporarlo con riego, sea puntual o riego del sistema de riego o lluvia.
La aplicación por hoja con mochila en plantaciones chicas es muy fácil porque se hace rápido. Bien. Juan, ¿alguna más? Todavía tenemos un poquito más. Hay una más, estamos bien de tiempo y es una pregunta que creo que es recurrente en la mayoría de los productores y la hacen siempre, que es, ¿cuál es el método más recomendado para usted para el control de hormigas en pecanes jóvenes? La hormiga es la plaga número 1. Hay que empezar antes de plantar a limpiar el campo, antes si se puede, si podemos. A veces se sale de campos que han venido de pradero, de muchos años de campo natural y hay mucha hormiga. La hormiga tiene una predilección por el pecán. El método mejor es combatirlas buscando los hormigueros cuando están trabajando y aplicar cebos granulados, pero cuando están trabajando y cercano a la boca del hormiguero para que lo lleven enseguida. En caso que esté por llover o de rocíos grandes, hay que ponerlo dentro de algún envase plástico. Hay unos dispensers especiales, un pedacito de tubo de manguera, un tubito de Actimel, eso para matar las hormigas. Todos los defensores de hormigas, que hay 2 o 3, hay unos que parecen lana, unos con espuma de goma, unos que son un sombrerito como un sombrerito chino, son apenas protectores. Cuando las hormigas no se las ha controlado y hay muchas y no hay otra cosa que comer porque estamos limpiando el terreno, son muy agresivas, llegan a comer hasta la espuma de goma, llegan a comer hasta la corteza y llegan a pasar. Tienen que estar muy bien colocados los protectores. Me ha pasado a encontrar horribles aplicaciones. Le han puesto los protectores, pero tan apretados que la hormiga pasa, hace un puente y pasa, o torcidos o abiertos. Hay un plus que es cuando tengo el de espuma de goma, le puedo aplicar arriba algún insecticida, algún hormiguicida en polvo o con una mochila y preparado un insecticida, mojarle la espuma de goma, eso ayuda a que haya una repelencia. Y una cosa más, no se olviden cuando están bien puestos, por ejemplo, esos que parecen una lana, el árbol crece y puede ahorcarse. Casi pierden una plantación importante por ese tema. Habían hecho eso y arriba un sombrerito y no se veía abajo qué era lo que estaba pasando. La planta crecía y estaba ahorcada. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Hay bastantes preguntas más que vamos a tratar de hacértelas llegar, porque ya cumplimos con el tiempo de las preguntas. Así que, bueno, una vez más, Alejandro, agradecerte, muy didáctico como siempre. Y vamos a pasar a la charla que nos va a dar Esteban Echepare acerca del costo oculto que tenemos en no regar plantas en producción. Nos vemos más tarde. Mándenme todo por mail. Muchas gracias por dejarme exponer. Gracias, Alejandro. Adiós. Hasta luego.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos en el clúster en esta nueva jornada diferente para lo que estamos acostumbrados. Hoy les voy a hablar un poco del costo o qué costo tiene no regar adecuadamente un huerto o una plantación de pecan en producción. Esos son plantas que están entre los 12 y 15 años en adelante. Y qué costo tiene no regar adecuadamente estas plantaciones, ¿sí? Vamos a hacer primero un pequeño resumen, que básicamente es un tema técnico que yo no manejo, pero son informaciones que todos tenemos. En nuestra región, que es la Pampa húmeda y el central y el litoral del litoral fluvial de la Argentina, el pecan requiere entre 1.200 y 1.500 milímetros anuales para ser productivo. La gran mayoría de esa lluvia tiene que ser durante el periodo de crecimiento, que es desde mediados de octubre hasta fines de mayo, ¿sí? En general, las lluvias promedios de esa región son suficientes. Algunos años no tanto, pero en general son suficientes como para tener una buena producción. El tema es que no todos los años tenemos ese nivel de lluvia y la lluvia no es pareja durante toda la campaña. Y el cultivo de pecan tiene algunos momentos específicos donde un corte en las lluvias, una falta de lluvias o un momento de déficit hídrico genera consecuencias para el producto que nosotros producimos, que es nuez, ¿sí? Estos momentos son básicamente tres. El primero y más importante, o uno de los más importantes, es el momento de expansión del fruto, es que el momento en que las nueces desarrollan su tamaño. El tamaño de las nueces depende de la tasa de crecimiento que tiene nuestra planta de pecan durante el momento del desarrollo de esas nueces. En nuestra región se da de norte a sur, se inicia en el norte a fines de noviembre hasta mediados a fines de diciembre, y a medida que nos vamos al sur, eso se corre desde a partir de mediados de diciembre hasta mediados de enero. A veces un poquito más largo, depende de las variedades. Las Pauní se adelantan un poquito, como en todos los pasos que dan. Pero bueno, tener un déficit hídrico en este momento, o un estrés por alta temperatura y falta de agua, nos significa tener nueces más chicas que el potencial que tenemos. En nueces de tamaño muy grandes no sería, en variedades de tamaño muy grandes no sería tan grave, pero en variedades de tamaños más moderados, al estilo Sumner o Cape Fear o varias de las variedades que no son tan grandes, eso puede tener consecuencias grandes en el sentido de que vamos a tener nueces que se van a caer de lo que nos demanda el grueso del mercado, que son tamaños extra large y oversize, ¿sí? El segundo momento importante donde no podemos tener un déficit hídrico es durante el llenado del fruto, que es el momento en que una vez que la fruta, que está llena de agua, empieza a convertir ese líquido, ese gel que está dentro, en materia grasa. La planta empieza a convertirse en materia grasa. Eso demanda una gran capacidad de fotosíntesis y destina una gran cantidad de reservas y de nutrientes a eso. Entonces, un estrés en ese momento lo que puede significar dos cosas: o que las nueces no queden bien llenas, o que haya aborto de fruta, digamos. Acá tenemos dos consecuencias: un problema de calidad por nueces no bien llenas, y también un tema de volumen, porque muchas frutas se caen, digamos. La planta prioriza algunas nueces sobre otras, entonces deja de alimentar otras. Esto, por supuesto, significa pensar que las plantas piensan, que no es el caso, no piensan, pero hay un mecanismo fisiológico que genera eso. Y el tercer momento en el cual necesitamos mantener esta humedad es cuando nos acercamos al momento de apertura del ruesno, que es bien cerca de la cosecha, que es que las plantaciones que en ese momento no tienen buen nivel de lluvia, no abren bien los ruesnos y tenemos muchos problemas de nueces que tienen el ruesno pegado. Y eso demora la cosecha y aparte muchas veces genera problemas de germinación o de inicio de germinación en la planta, lo que se llama corazón negro o centro negro, que es cuando partimos las mitades y el lugar donde están pegadas las dos se ha puesto negro. Eso es porque se inició el proceso de germinación. Este momento también es importante porque nosotros queremos que la planta esté con hojas la mayor cantidad de tiempo posible, porque es el momento que le queda a la planta, después de haber hecho todo el trabajo de llenar las nueces,
para generar reservas, acumular reservas para la próxima rotación. Si no tiene muy buenas reservas en la próxima rotación, la planta no logra diferenciar yemas florales femeninas, y entonces el año siguiente no tenemos producción. Así que estos 3 momentos críticos son fundamentales para mantener una producción de calidad y de cantidad a lo largo de los años. ¿Sí? Y aparte esto, bueno, este tema de no poder acumular reservas de un año para otro genera la alternancia. Vamos a cambiar. Bueno, en algunas zonas, en los mejores campos, diríamos, de la zona donde más llueve, tenemos algún margen para no tener un sistema de riego. Suelos muy profundos, de muy buen nivel de nutrientes y buena capacidad de acumulación de agua, pero que no sean tan arenosos que el agua se va, durante una serie importante de años, podrían acumular agua suficiente durante las lluvias del otoño anterior y la primavera temprana como para sortear estos momentos críticos durante un promedio importante de los años. Y si nosotros hacemos bien el trabajo de limpiar malezas o de mantener los lotes limpios de malezas y de cualquier cosa que compita por el consumo de agua, podríamos sobrellevar algunos años este problema, pero la realidad es que no necesariamente eso va a ser siempre así y que muchos años tenemos 20, 30 días sin lluvias en momento de alta demanda y la planta se estresa, y ese estrés no significa un costo en producción y en calidad. Así que, si bien en algunos pocos lugares privilegiados podrían pensar que esto no es necesario, también tiene un costo que significa que cada X cantidad de años van a tener una mala producción. Y bueno, cuando si decidimos no regar, por estas razones, tenemos que saber que esto tiene un costo que significa que vamos a dejar de ganar, vamos a perder dinero durante una serie de años, o durante un año cada tantos años, vamos a tener una pérdida de dinero, y eso va a repercutir en más de un año. El estrés importante durante un año no significa solo la pérdida de producción de ese año, sino que significa también consecuencias para el año posterior. Y en general, si tenemos un sistema de riego, el costo de este sistema de riego más que compensa estas pérdidas. Lo que ganamos por tener un sistema de riego más que compensa el costo del sistema de riego, incluso en estos casos de campos muy especiales donde podemos decidir no regar. Bueno, el principal costo, la principal consecuencia de no regar es que tenemos una pérdida de calidad. Tenemos nueces más chicas, nueces que no están bien llenas, nueces que están como chupadas, uno las abre y son más flaquitas que las otras, y a veces las parte y el centro adentro de la nuez está como hueco. Muchas veces tenemos nueces que inician el proceso de germinación, que es este corazón negro que les mencionaba antes, que eso lo que hace es, una vez que se inicia el proceso de germinación, hay una serie de enzimas que empiezan a consumir las reservas, y este proceso fisiológico le cambia el sabor, aparte del color, y las nueces se ponen amargas. Así que bueno, y el tema calidad es fundamental en el precio. Estamos en un negocio donde vendemos calidad. Cuando tenés mal calidad, eso repercute inmediatamente en el precio. No importa en qué año estemos, en un año de buenos precios o de malos precios, las nueces buenas se pagan bien y las nueces malas se pagan mal o no tienen compradores. La segunda consecuencia es cantidad. Tenemos nueces más chicas que pesan menos, perdemos nueces, tenemos caída de nueces durante el proceso, o sea que terminamos teniendo menos kilos por hectárea. Y la tercera consecuencia es que si la planta entra en estrés importante y agota reservas, entra muy rápidamente en un ciclo de alternancia. La alternancia es por todos nosotros conocida, es el tema de que la tendencia que tiene el pecan y otras especies también a tener un año de muy alta producción seguido de un año de poca o nula producción. Nosotros podríamos decir, bueno, pues no pasa nada, tengo un año mucho, otro año poco. El problema es que cuando uno entra en alternancia, el año que tiene mucho
por lo general tiene mala calidad porque a la planta le cuesta mucho llenar todas las nueces y entonces tenemos muchas nueces de mala calidad un año y pocas nueces o ninguna nuez al año siguiente. Esto no es viable en el negocio. ¿Sí? Para quienes han tenido nueces de mala calidad, muchas nueces germinadas o nueces que no están bien llenas, o nueces muy chicas, se habrán dado cuenta que el mercado siempre paga un premium por las nueces grandes, bien llenas, parecidas, parejas, y que no tienen problemas, y que paga bastante menos por las nueces inferiores. O sea, a ver, nosotros tenemos casos de productores que no han podido vender, directamente los compradores dicen, mira, no las quiero. Es una exageración esa, pero porque todo tiene un precio, pero la realidad es que hay un porcentaje grande de las nueces de mala calidad que cuesta mucho venderlas. Y terminan vendiéndose a un precio mucho más bajo. Hemos visto ofertas de hasta menos del 50% del valor de las nueces buenas. Y cuando uno entra en un sistema, en un ciclo de alternancia, en general la alternancia implica tener un año on, que es lo que se llama el 100%, un año off, que muchas veces es entre el 0 y el 30%, y un año más que puede ser un promedio. En general, este ciclo de alternancia termina repercutiendo de manera tal que la producción total, medida a lo largo de los años, es más parecida a la mitad de la de un huerto bien manejado. Así que si tomamos estas dos reducciones y hacemos un promedio más alto de esto y decimos que nos pueden pagar por nueces de regular calidad en vez de la mitad, o no comprarlas, que nos pagan un descuento del 30% con respecto a las nueces de alta calidad, y que calculamos que en vez de perder un 50% del volumen de producción por la alternancia, perdemos un 30% del volumen de producción por la alternancia, igual esas dos cosas sumadas implican tener un ingreso de menos de la mitad de lo que tendríamos si tuviéramos volumen y nueces de calidad. ¿Sí? Sacamos la cuenta que una plantación adulta bien manejada, y bien manejado acá implica una serie de cosas que hay que hablar con los asesores, debería tener una producción promedio de 1.500 kilos por hectárea. Conocemos productores que tienen bastante más que eso, pero vamos a tomar 1.500 kilos por hectárea promedio a partir de los 15 años como una cosa razonable. A los valores de los últimos años siendo conservador, del año pasado, de este año, del anteaño, de $3, 1.500 kilos son $4.500 por hectárea. Y 4.500 por hectárea, con una reducción de casi el 50%, tomando un 30% por precio y un 30% por volumen, significan que en promedio, por no regar, tenemos aproximadamente $2.300 de pérdida de ingresos por hectárea. ¿Sí? Esto bastante más que compensa el costo de un sistema de riego y de operarlo. ¿En cuánto tiempo? Bueno, dependerá de la zona donde estamos, de la fuente de agua que tenemos, de qué tan automatizado y moderno querramos que sea el sistema, de cuánto decidimos que queremos regar. Por supuesto que es mucho más caro regar de perforación profunda que regar de una laguna que tenemos al lado del campo, o tomar agua de un río, que es mucho más caro regar con un sistema totalmente automático, que simplemente lo programemos y que tenga sensores en el campo para determinar cuándo regar y cuándo no. Mucho de eso es mucho más caro que instalar un sistema que prendemos y apagamos nosotros cuando queremos regar. Y lo otro que cambia mucho el costo del sistema de riego es cuánto queremos regar. Y cuánto queremos regar también es importante porque es una decisión estratégica. Cuánto queremos regar es la decisión a tomar entre un sistema que es impagable, que es decir, bueno, vamos a regar todo lo que necesite el pecan en la peor condición, que serían aproximadamente 7 milímetros por hectárea por día,
que parece una redundancia porque muy pocas veces, demasiadas pocas veces, vamos a tener semejante necesidad de riego en una zona donde llueve y el riego es solamente complementario. A decir, bueno, tenemos un sistema chico, que es el que muchos hemos tenido cuando empezamos a plantar pecan, y que con el tiempo descubrimos que servía para las plantas chicas para lograr una buena implantación y desarrollo inicial, pero que ahora nos quedó chico, que ese milímetro por hectárea por día, que son más o menos 10.000 litros, que eran aproximadamente hasta 70, 80, 100 litros por planta, parecía fenomenal y una barbaridad, y al día de hoy, para plantas de 15 años que están en producción, que han crecido mucho, es insuficiente muchas veces en ciertos periodos. Entonces, bueno, en algún momento tenemos que decidir cuánto queremos regar. Ese cuántos milímetros por día queremos regar, fundamentalmente implican una decisión de cuántos años estamos dispuestos a que nos vaya mal. El 7 milímetros por día nunca nos va a ir mal, pero nos cuesta mucho. 1 milímetro por día nos va a ir mal más seguido económicamente, pero nos cuesta mucho menos. Bueno, en el medio hay un montón de decisiones para tomar. Yo no tengo una recomendación para eso. En cada región lo que habría que hacer es un estudio de la variabilidad del clima para cada zona y para cada campo, y de acuerdo al tipo de suelo que uno tiene, podría pensar que con un manejo acertado, a partir de cuántos milímetros necesita para tener eso lo más seguro posible. Esto se logra trabajando con el tipo de suelo que tenemos, y si es un suelo con una buena capacidad de retención de agua. Hay suelos que pueden retener 300 milímetros en el perfil útil para los pecanes, o un poco más. Entonces, con esos suelos y trabajando mucho con los pronósticos de mediano y largo plazo, nosotros podemos anticipar estos momentos de déficit e ir acumulando agua en el perfil que nos van a permitir sortear esos. Hay otros suelos, como los suelos muy arenosos y muy profundos, que no permiten eso, porque uno riega y el agua se va para abajo y se va, y por más que en esos suelos el pecan tenga desarrollos de raíces mucho más profundas, no es lo mismo extraer agua de 3 o 4 metros que tomarla en los primeros 60 centímetros del perfil. Entonces, todas estas decisiones van a depender mucho de a dónde estamos, de qué tipo de suelo tenemos, de qué fuente de agua tenemos, que hay aguas que son mucho más baratas que otras en términos de poder regar más cantidad de agua por día, el costo energético para eso, y de lo que hablemos con nuestro asesor. Así que bueno, este es un poco el resumen de la presentación. Yo sé que esto les deja más preguntas que certezas, pero bueno, esa es la idea, que tomemos conciencia de cuánto nos cuesta no regar adecuadamente nuestras plantas, y que nos sentemos con nuestro asesor y con quien nos puede proveer de un equipo de riego, y tomemos la mejor decisión para avanzar sobre este problema. Ahora quedamos abiertos a las preguntas y bueno, las espero. Muchas gracias por estar acá. Hola Esteban, como siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias por la charla. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos algunas preguntas ya en el temario. La primera dice, ¿es necesario, en una plantación recién hecha, ¿es necesario tener riego o me da un tiempo para hacerlo? A ver, la charla se refiere más que nada, obviamente, a plantaciones adultas, pero si en algún momento o en algún punto es importante tener riego y hace una diferencia, es cuando recién plantamos, ¿sí? La verdad que la diferencia del éxito de una plantación hecha con riego desde el inicio, la eficiencia de implantación, la pérdida de plantas, el desarrollo en los primeros años, es monstruoso a favor de tener riego que de no tenerlo. Incluso el tiempo que nos lleva que esa plantación entre en producción es muchísimo menor si tenemos riego que si no lo tenemos. ¿Se puede hacer sin riego? Sí, se puede hacer sin riego. Estamos en una zona donde llueve, con un montón de malezas, con costo de reposición de plantas y con costo en tiempo, que significa un costo financiero para llegar a la producción, lo podemos hacer. Pero si hacemos los números, definitivamente es mucho más importante regar una plantación cuando está en implantación para el negocio que no hacerlo.
Bien. Perfecto. Bueno, la siguiente es un poco más técnica, pero te la hago igual. Pregunta un participante si el estrés hídrico o térmico en primavera al momento de la floración puede afectar la polinización y o cuajado. Seguro que sí, todos los estreses afectan a la planta. Hay otra cosa que es real, en nuestra zona es muy raro que tengamos un estrés hídrico de temperatura por temperatura en primavera. Nosotros tenemos, en general, nuestra región se sostiene sobre la idea de un octubre y noviembre muy lluviosos, como después solemos tener una segunda mitad de febrero y marzo muy lluviosas. Así que puede ser, pero realmente no es frecuente. Bien. Pero todos los estreses afectan a las plantas y hay momentos críticos. La floración es una. No es normal, pero puede ser que tengamos un septiembre extremadamente seco y un octubre donde se demore mucho el inicio de las lluvias, acompañados de calor que puedan afectar la floración. Es probable. No es común, pero es probable. Bueno, acá tenemos otra que dice sobre alternancia. ¿Puede usarse el riego para regular y o evitar la alternancia? Y dentro de la misma pregunta, ¿de qué manera se haría? A ver, el riego es parte de lo que tenemos que hacer eficientemente para minimizar la alternancia. La alternancia no puede evitarse. La planta tiene una tendencia natural a alternar y nosotros lo que podemos hacer mediante riego, fertilización, poda y raleo de frutos es minimizar esa alternancia, lo menos posible. No lo podés hacer si no tenés riego, ¿sí? Como no lo podés hacer si no tenés una buena fertilización, si no tenés un buen programa sanitario, si no tenés un buen programa de poda y si no tenés un buen programa de raleo de frutos. Si no tenés todo eso, a la alternancia no la podés evitar. El riego es una herramienta más. Ok. Tal cual. Bien, y después hay un participante que está muy sorprendido con que sea tan grande la caída de rendimientos y la caída de valor comercial. En el caso de no regar, hacerle como la repregunta de tanto es lo que se puede perder. El número es realista, pero podemos hacer un número menor, podemos tomar un 20%, un 20%, un 15%, un 15%, o un 10% y un 10%, y el número final va a ser similar, perdiendo entre un 20 y un 30% de valor comercial de nuestra cosecha. Nosotros nos pagamos un equipo de riego en menos de 3 años. Tal cual. En muy pocos negocios de largo plazo y relativamente seguros, como es una plantación de pecan, vos te repagás una inversión en tan poco tiempo. Así que, digamos, bien, es una forma de mirarlo muy interesante, tal cual. Puede ser mucho, pero para mí es realista, pero independientemente de eso, lo mismo se repaga un equipo de riego muy rápidamente. Bien. Acá tenemos otra pregunta. Le dice, ¿estás seguro que la combinación de caída de rendimiento y de valor esa la hizo Paco? ¿Cómo se puede regar con menos milímetros diarios de los que demanda el cultivo? Bien, bueno. ¿Se puede? No se puede el 100% de los años, pero de vuelta, el pecan tiene momentos en que demanda 5, 6, 7 milímetros por día, que quiere decir 50, 60, 70 mil litros por hectárea por día. Y es muy difícil tener un sistema de riego preparado para eso, porque implica una fuente de agua muy grande, pero aparte implica un equipo de un tamaño importante para poder entregar tantos milímetros diarios. Pero lo que sí se puede trabajar es con un equipo que te rinda la mitad de eso, que te rinda 2,5, 3 milímetros y medio por día por hectárea, usando los pronósticos de largo plazo que existen y son bastante precisos dentro de un plazo estimado de 60, 45, 30 días, anticiparse a esos periodos que tenemos pronosticado de falta de lluvias y llegar a ese momento con el campo a 100% de capacidad de campo, bien, porque estuvimos regando sin parar los 20, 30, 40, 50 días anteriores a eso, más que compensando el consumo de agua de las plantas, ayudados por las lluvias. No en todos los suelos se puede hacer esto, hay un problema para esto, que son los suelos excesivamente arenosos y excesivamente profundos que están en una loma, que tienen poca capacidad de almacenar agua. Entonces, para los suelos muy arenosos, la estrategia es tener un equipo de riego mucho más grande, que pueda entregar mucho más agua por día, porque el agua si no se pierde por percolación profunda y por más que
tengan ventaja los pecanes en esos suelos, que es que desarrollan un sistema de raíces muy profundo, el agua igual se va. Pero bueno, es un poco la excepción, trabajando mucho con los pronósticos y anticipándose a los periodos de alta demanda y de que sabemos que vamos a tener lluvias más bajas que lo esperado, podemos minimizar esos momentos. Bien. Y otra consulta, si tenés alguna información referente a partir de cuántas hectáreas sería rentable instalar una bomba sumergible con energía solar. El problema de la energía solar hoy es que vos tenés 6 horas de riego por día. Y para regar 3 milímetros en 6 horas, cuando vos para regar una hectárea por día necesitas unos 15.000 litros hora para 3 milímetros, esos 15.000 litros hora repartidos en 20 horas de riego, cuando vos lo llevas a 6 horas de riego, te vas a casi 40.000 litros hora por hectárea. El equipo de riego que te permite entregar 40.000 litros hora por hectárea con paneles solares es enorme, es grande. Entonces, por supuesto, si no tenés otra alternativa y no tenés la posibilidad de llegar a la energía eléctrica, tenés que hacerlo, pero no es un tema de escala de hectáreas, sino que es un tema de cantidad de agua que vos necesitas en 6 horas, que es cuando te funciona el riego solar por disponibilidad de sol. Claro. Ahí hay una más que entra dentro del tiempo, que estamos bien. ¿Qué sistema considerás mejor, por goteo, enterrado o aspersión? Depende del tiempo, era pregunta para ayer, esa no para ahora. Pero depende del tipo de suelo. Siempre es mejor enterrado por un tema de manejo de maquinarias. La verdad que cuando vos tenés las mangueras en superficie es un problema, el riego molesta para cosechar, para cortar el pasto, para pulverizar, para transitar con vehículos. Pero, digamos, la decisión de microaspersión, aspersión o goteo depende más primero del costo energético. Es más caro energéticamente regar con aspersión y microaspersión que con goteo. Y algunos suelos no son fáciles de regar con aspersión, otros no son fáciles de regar con goteo, depende del tipo de suelo y también de cuánto queremos trabajar. Para todo hay un precio y un costo laboral de hacerlo. Tal cual. Tal cual. Bueno, Esteban, te agradecemos la presencia, la charla, y bueno, vamos cerrando la charla con Esteban y vamos abriendo en breve tiempo la charla con el ingeniero brasilero Julio Medeiros de Opciones y Novedades en Fertilización Eficiente. Muchas gracias, Esteban, por todo. Saludos. Gracias a ustedes. Chau, chau. Muchas gracias. Adiós.